Viendo ya al consultor político Alejandro Zavala para aperturar nuestros espacios de entrevista. Qué gusto enorme, Alejandro, ¿cómo le va? Es Verónica Landeta y Alberto Quintana, que los saludamos desde los estudios de Radio I99 acá en Guayaquil. ¿Cómo está? Alberto, Verónica, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial para ustedes, un saludo cordial para toda su audiencia. Gracias. Oiga, ¿y bajo qué características arrancamos esta semana de labores? Semana crucial, decíamos nosotros, ¿no? En torno a la realización de la segunda vuelta electoral. Es el espacio para que los candidatos traten de cautivar a su electorado, ¿no? Ese electorado que todavía podría mantenerse indeciso, todavía lo podríamos decir, sin saber exactamente hacia dónde inclinarse. ¿O acaso cree usted que ya quienes estaban indecisos fueron definiendo en estas últimas horas, en estos últimos días, su posición? Bueno, podríamos contarle a la gente cómo se hace técnicamente esto. O sea, yo puedo contar desde la experiencia de cómo se hace en la consultoría política una campaña. Normalmente cuando uno termina una campaña de primera vuelta y quedan pocos votos como quedaron en esta ocasión, yo creo que entre 900,000 y 1,100,000 votos, uno lo que hace es exprimir los datos hasta que le hablen. Porque con el uso de la tecnología ahora yo debería saber, los cuartos de guerra de las dos candidaturas deberían saber exactamente dónde están, quiénes son, el perfil sociodemográfico, por dónde se enteran de los temas, o sea, todo, dónde están los indecisos, dónde están los que votaron otra candidatura, dónde están los nulos. Los cuartos de guerra deberían tener esa información. ¿Por qué? Para después de eso, cuando uno tiene ya esa información, ahí recién uno empieza a hacer la estrategia de cómo les llego, si es que necesitan una propuesta específica, si es que necesitan mejorar algún campo de atención, si es que necesitan algún tema de empleo, de crédito. O sea, recién ahí cuando uno tiene perfectamente delineado el perfil sociodemográfico de los indecisos, de los nulos, de los que votaron por otros candidatos, ahí uno recién empieza a delinear la estrategia. Y la estrategia tiene que ser lo suficientemente buena y lo suficientemente hipersegmentada para que esa persona que no votó la primera vuelta, que engrosó las filas del ausentismo, se motive a votar en esta segunda vuelta, vaya a las urnas y tome la decisión por alguna de las dos candidaturas. Pero normalmente, técnicamente se hace así. No es que uno se inspira ni que es una ocurrencia. Uno tiene que saber con la data exactamente dónde están, qué es lo que quieren y cómo se comunican para poder hacer una estrategia que llegue perfectamente a esos públicos. Claro, con el mensaje claro para esas personas, para ese electorado, ¿no? Y eso definitivamente tienen que haber hecho los estrategas, pues, desde los cuartos de campaña, pues. Bueno, yo entiendo que las dos campañas deben tener gente muy profesional. Las campañas de ahora políticas han cambiado, han evolucionado un montón. Antes un equipo de campaña tenía 4 o 5 personas, hoy no bajan de 20 o 30, porque ahora además hay que tener gente preparada para cada segmento. O sea, ya por ejemplo, antes solo se utilizaba un estratega digital. Ahora ya se necesita un experto en TikTok, un experto en Instagram, se necesita, por ejemplo, los temas tecnológicos, ahora las campañas se hacen con inteligencia artificial, entonces los equipos son multidisciplinarios, además sociólogos que interpreten cómo está el ánimo de la gente, qué es lo que quieren, cuáles son sus preocupaciones, entonces hay un montón de estas cosas y sobre todo, como les digo, con la evolución de la tecnología, los datos. Yo no conozco ninguna organización en el mundo, ninguna superempresa que no tome decisiones basadas en los datos. Es lo más asertivo que uno puede hacer, porque el resto era como antes, que a algún consultor político se le ocurría algo o tenía un olfato o alguna cosa así. Eso no existe más. Ahora las campañas son absolutamente técnicas y basadas en datos reales que te den la posibilidad de hacer una microsegmentación lo suficientemente buena para que esos que no votaron voten, o esos que anularon cambien de parecer, o los que votaron por otros candidatos ahora me escojan a mí. O sea, esa es la capacidad que debe tener un cuarto de guerra y una estrategia profesional de manejo de campaña, sobre todo presidencial. Claro, la data y la tecnología. Sin aquello, pues, definitivamente no se puede avanzar. Ahora, desde la arista del análisis, ¿cómo ve usted este cierre prácticamente ya de jornada electoral? Porque ya quedan, pues, pocos días, incluso pues ya nosotros informábamos durante este fin de semana prácticamente los candidatos, los lugares, las ciudades y provincias que visitaban, ya no van a poder regresar a partir del día de hoy porque justamente ya no les da
el tiempo, fueron sus mensajes finales. ¿Cómo ve, tomando en consideración todo lo que nos ha dicho justamente estas últimas horas? Bueno, yo he visto dos estrategias absolutamente disímiles entre los dos candidatos. La estrategia del presidente, como yo decía, basada en los datos, y es que es facilito porque uno recorre las redes sociales del presidente y se da cuenta. Vimos un país descendido en dos partes entre sierra y costa, y además otro clivaje entre lo urbano y lo rural. Fíjese que Daniel Noboa ganaba en Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeralda, Santo Domingo, en toda la sierra, pero en algunas provincias perdía, o sea, las zonas rurales era más complicado. ¿Qué es lo que hemos estado viendo del presidente? Presencia de él y del gobierno. Bueno, a esto tuvo que sumarse el invierno también muy crudo en la costa. Entonces lo que está haciendo es llevar el gobierno a la gente, llevar el gobierno a las zonas rurales, llevar el gobierno a los ministros, viceministros, directores. Yo he visto a toda la gente del gobierno desplegada en territorio, porque parece que ha sido la directriz de parte de Daniel Noboa, que trabajen todos ahí. Mientras la otra candidatura, en cambio, me parece que ha estado haciendo un juego de sumas y restas. Me explico, sacaron 44 en la primera vuelta. ¿Cuánto me falta para ganar? 6 puntos. ¿Dónde están esos 6 puntos? Bueno, Isa sacó 5. Entonces, lo primero que hicieron ellos fue ir por Isa. Lastimosamente para esa candidatura, lo que pasó con Isa fue un desastre, porque en lugar de unir a toda la CONAIE, a todo Pachacuti, a todo el movimiento indígena, lo que hizo fue hiperfragmentarle. Por este liderazgo medio violento, medio férreo que tiene él, mucha gente se le separó. Fíjense los líderes históricos, pero absolutamente todos: Nina Pacari, Salvador Quispe, Marlon Santi, Lourdes Tibán, Auqui Tituaña, todos que tienen memoria histórica, que recordaban el correísmo, cómo fueron tratados los indígenas, se le abrieron. Incluso dentro de la propia CONAIE hubo gente como Fernando Guamán de Chimborazo, que también se le abrió en plena reunión de la CONAIE, porque decía que él estaba imponiendo. Es la costumbre de Isa un poco a hacer así, un poco a la brava, y entonces esos 5 puntos que ellos pensaban ya no van a ser esos 5 puntos, sino 2. Y entonces la semana pasada estábamos viendo a la señora González diciendo que uno de sus ministros puede ser Jan Topic. Están buscando apoyos. ¿Por qué razón? Porque normalmente en la segunda vuelta todas las fuerzas que son más democráticas de este país se tienden a unir al anticorreísmo, a votar en contra del correísmo. Pasó en el 21, pasó en el 23 y pasará siempre, porque hay una medición que dice que el anticorreísmo férreo no baja del 20-25%. Entonces es un número interesante que también puede optar por un gobierno más democrático que un gobierno más autoritario como fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Claro, pero ahí se apunta por un verdadero error, ¿no?, de percepción tanto de la candidata como de los estrategas. Lo de Leonidas Giza, un error terrible. Solamente antes de ir con Verónica Landeta, quería su opinión con respecto a el rol de la ciudadanía, porque se nota algo que no había ocurrido en otros procesos electorales. El ciudadano se ha empoderado, ¿no?, del tema del proceso electoral, se ve una participación más firme, siguiendo los temas a través de redes sociales, de plataformas digitales, algo que yo no había visto anteriormente. ¿Qué tanto peso va a tener aquello? Porque aquí no vemos, pues, como antes aparecía, pues, alguna figura política de los partidos tradicionales queriendo endosar votos, haciendo algún pronunciamiento. No vemos, prácticamente han desaparecido. Y bueno, enhorabuena que así sea, que desaparezca mucha de esta dirigencia política corrupta que le ha hecho tanto daño al país, pero en todo caso, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, dos temas ahí, y le voy a dar la razón en lo que usted acaba de decir. Fíjese que en Colombia, en la elección pasada, cuando disputaban Petro y otros candidatos la candidatura, el que iba segundo se llama Fico Gutiérrez, un exalcalde de Medellín. Federico, sí. Y él estaba a punto de empatarle a Petro, pero unas semanas antes, o una semana antes de la elección de primera vuelta, la política tradicional, la que usted menciona, salió a darle su apoyo a Fico Gutiérrez. ¿Y qué pasó? Se desplomó la gente, los ciudadanos no querían saber nada más de estos políticos ya a dinosaurios, si usted quiere, ¿no? Los jóvenes se decepcionaron. Fico Gutiérrez bajó terriblemente, le pasó Hernández y se quedó fuera de la segunda vuelta. Entonces es verdad, estos endosos de votos a veces son peligrosos, porque es gente que ya está desprestigiada, porque es gente que los jóvenes sobre todo ya no ven como referentes. Entonces eso es muy importante. Y lo segundo que yo quería decir es que a mí me pareció que el debate, yo he criticado muchas veces al CNE por el formato del debate, pero en esta vez le voy a dar la derecha por el tema de las preguntas cerradas.
porque cuando se hicieron preguntas cerradas sobre temas de dolarización, sobre temas de apoyo a Maduro, a regímenes dictatoriales, sí que activó a la gente, pues, o sea, ya la gente se da cuenta que estamos eligiendo en dos modelos totalmente distintos. Entonces ya cuando uno se juega el futuro del país, entonces tienen que activarse. Mucha de la gente que estaba pensando en ausentarse, mucha de la gente que estaba por el nulo, he visto muchos partidarios de algunos partidos del centro a decir que ya no van a votar nulo, sino que van a escoger un régimen mucho más democrático que un régimen mucho más autoritario. Ya cuando se ponen en juego las libertades, ya cuando se ponen en juego las relaciones internacionales, los posibles excesos de autoritarismo, bueno, la gente se activa y hemos visto una activación mucho más fuerte de la gente, sobre todo a través de redes sociales, pero también en los diferentes lugares donde han estado los candidatos. Conversamos a esta hora con el consultor político Alejandro Zavala y Verónica Landeta continúa con la entrevista. Alejandro, un buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Una sola pregunta de mi parte. Faltan 6 días. Ambos están empatados técnicamente. Y esa es una realidad. ¿Qué podría suceder en estos 6 días? ¿Habrá sorpresas? Quizás algunas variables haga que uno de los dos tome ventaja y supere al menos en el 3%, que es lo que estadísticamente siempre se espera para poder decir, bueno, gané y superé. Bueno, Verónica, es una muy buena pregunta porque yo suelo decir que el voto en el Ecuador tiene 3 características. Primero, que es un voto desinformado. Normalmente la gente no lee los planes de gobierno, sino toma una decisión de acuerdo a ciertos márgenes de decisión que tiene el niño. Segundo, es un voto emocional. Eso es muy importante. En todos lados. La gente muy pocas veces vota por un tema racional, sino que es un voto emocional. Vemos las campañas, por ejemplo, en el mundo anglosajón, es totalmente distinto. Ahí te dicen, te voy a bajar el impuesto en 2.5%, te voy a subir el empleo. Acá es mucho más emocional, digamos. Y la tercera característica que tiene el voto en el Ecuador es que es un voto que se decide siempre sobre el final. Mucha gente decide en los 48 horas, 24. Hay gente que toma la decisión al final. Por eso yo creo que es muy importante lo que hagan estos candidatos en esta semana. Sí puede inclinar un poco la balanza. Un mensaje final, una apreciación de cierre, una contradicción entre los modelos que nos esperan. Alejandro, de acuerdo a su experiencia, ¿ha visto este caso en alguna otra elección? Empatados técnicamente, pero así, separados por 0.20. Lo que pasa es que, como usted decía y lo decía acertadamente, normalmente siempre han estado sobre el margen de error, que es más o menos del 3% en la gran mayoría de investigaciones. Claro, pero esto está menos, estos están empatados técnicamente. Claro. Por eso le pregunto, de acuerdo a su experiencia, donde ha estado en algunas campañas, ¿usted ha visto esto? ¿Cómo definitivamente se ha podido salir de ahí? Eso ayudaría a dar mayores luces de lo que podría suceder. Sí, en realidad acuérdense que en la campaña del 21 entre Lazo y Arauz también no se sabía a ciencia cierta cuánto iba a ser la diferencia. Realmente parecía que venían absolutamente empatados y para todos, incluidos los que trabajaban en la campaña de Lazo, fue una sorpresa después la diferencia tan grande que hubo. Porque aquí hay un fenómeno, Verónica, que es importante decirlo. Normalmente en la segunda vuelta todas las fuerzas del centro y todas las fuerzas democráticas se tienden a unir ante el correísmo. Por eso el correísmo no tiene aliados naturales y les toca tratar de salir a conquistar a gente como Isa, gente como Topic. En cambio, en el otro lado se unen, usted ve los pronunciamientos de casi todas las fuerzas democráticas del Ecuador, es por el anticorreísmo. Entonces no sabemos cómo va a disparar ese fenómeno al final, no sabemos cuál va a ser la del ausentismo, es muy importante. O sea, yo le invito a la gente que realmente tome una decisión y vaya a votar, porque no sabemos cuánto bajará o se mantendrá el ausentismo, y eso también va a ser decisivo. Yo creo que el nulo es un poco más complicado, porque el nulo es más bien ideológico, muy poco cambiará, muy poco se virará, pero el ausentismo, que los candidatos motiven a la gente para salir. Yo veía ayer el CNE está dando alternativas por el tema del invierno para que voten en recintos porque realmente están tapados de agua, entonces es imposible. ¿Cómo manejas el material en un lugar que está inundado? Pues se va a mojar, se va a arruinar. Entonces todas estas cosas, estas facilidades que se dé para que la gente tome la decisión de ir a votar, moverán el tablero a último minuto. Yo creo que igual la diferencia va a ser muy poca, viene muy bien empatado el tema, pero sobre el final veremos cuál va a ser el destino final del país.
Mil gracias por su visión, Alejandro. Muy amable. Gracias, ahí estaba entonces el consultor político Alejandro Zavala, ¿no? A una semana de las elecciones, brindándonos su perspectiva en este tema, ¿no? Y eso hay que motivar a todos los ecuatorianos también, hay que generar todo tipo de iniciativas, quien pueda ir llevando pues a sus familiares, al adulto mayor de la familia a sufragar, hágalo. Es importante que todos salgamos ese día, ¿no? Hay que empoderarse totalmente. Esto tiene que ser un tema ciudadano mayoritariamente. Son las 7 de la mañana con 17.